carretudo. Yo pienso que como son diapositivas, tenemos que tener datos concretos. El dato así está en su modo carretudo. Yo voy a poner como, antes de la pandemia se vendían 119.000 tapabocas, entre paréntesis, droga en la rebaja. Es como Listo. más, Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar en el Word porque sí queda mejor para el Word. Y acá lo que deberíamos poner entonces es como guiones y ir poniendo los datos más importantes. listo. Entonces vamos a ver también el Word. Sí. Listo, yo con el Word también. Entonces, listo, entonces, ¿qué vamos a poner en la diapositiva? Que es lo que no entiendo. Están en la de antecedentes. Sí, estamos en eso. Pues yo creo que deberíamos poner lo que dijiste. Pues solamente dejar como lo de que en el 2019 se vendieron tantos tapabocas y hubo un incremento de tanto. Pues y especificamos que eso fue en drogas la rebaja y ponemos ya como la referencia, que hay que ponerlo. Sí, pues voy a poner una diapositiva de última de referencias, para cómo seguir poniendo todas las referencias. Les pongo en esa el link que teníamos. Sí. El uso ya me he perdido. Tengo 50.000 páginas abiertas. Y entre paréntesis, no sé quién está Yo uso en modificando. yo uso en la página de referencias. Ah, ok. Entonces, bueno, voy a poner ahí que esa es la referencia a una lista. Sí, listo. Esa es la referencia 1. Listo. Ahora, podemos poner cuáles eran los usos pues podemos poner que antes de la pandemia los usos eran muy pocos, eran solamente en pacientes en no sé cómo ponerlo, como en ciertos grupos sociales, por ejemplo, las personas con ciertas patologías. Vamos a poner que tenemos pantalla.
Entonces hagamos eso, pongamos como usos prepandemia, pues en antecedentes. Y ahí empezamos a pues a enlistar. Sí, ya estoy buscando a ver como qué podemos poner ahí. Vamos a poner que pues que su uso solamente era por la contaminación, por la polución y en ciertos grupos sensibles. Puedes poner Es- que en ciertos grupos sensibles por recomendaciones médicas. No, y también hay que poner pues que el uso era solamente pues es que solamente, digamos que sus usos más frecuentes y enumeramos algunos. sí, me parece. Entonces podemos poner personal médico, población sensible. Yo digo que cambiar esos usos más frecuentes por sus usuarios más frecuentes eran personal médico, personal sensible, algunos usos en las industrias, pues porque esas tres como abarcan todo. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Sí, a mí también me parece. Entonces, por parte del personal médico,
Personal de la salud. Así como hospitalario, ¿no? Pues como algo así. Personal de la salud en general. Bueno, Personal de la salud, población sensible y usos industriales. Y no es usos industriales, no. Y en algunas industrias, dejarlo como así, pues como la parte más abierta, porque hay muchas de las industrias y Pero dentro de la parte industrial está la parte agrícola, lo ponemos aparte, porque mira que también tiene un uso agrícola, pues, el tema de pues, pesticidas. pues me refiero a pues, que eso cubre toda la parte industrial. Los que lo usan Sí, porque trabajan con cierto material químico, porque trabajan, no sé, en un basurero y por los olores, pues toda la gente que lo usa pues, por tema laboral, toda la gente que lo usa por ser población sensible y la gente que lo usa por médico. entonces te parece que está incluido todo dentro de la parte de ese tipo de uso laboral. Pues en mi consideración, sí, en esa parte industrial está considerado esa gente que, pues, por ejemplo, que lo usa en el campo porque trabaja con fumigantes, o la gente que lo usa en una fábrica acá en la ciudad porque trabaja con, no sé, con algún químico. Pues me parece a mí, pues no sé qué le parezca a los demás. Y si ponemos entonces sectores industriales en Pues algunos sí, sectores. también. Pues sí, también, eso no, pues puede referirse a lo mismo, pues, pero hay que cambiarlo. O sector industrial, comercial y de producción, como para que quede más amplio. Pues sí, no, realmente pues estamos viendo a lo mismo con diferentes palabras, pero pues, ahí se abarca todo. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos poner pocas industrias dedicadas a la producción de tapabocas. Digamos que yo quería saber si alguien había revisado más a fondo el archivo que había puesto Rolf, creo que era, de que hablaban de un caso particular donde la producción se le había disparado a una empresa barranquillera. Podríamos ponerlo o como un caso particular o intentar buscar uno más general. No, sí, por eso. Pero es que, pero en los antecedentes podemos poner que había pocas industrias dedicadas a la producción de tapabocas, porque es un antecedente. Lo que pasó después fue eso, que a la empresa se le aumentó la venta, que el éxito empezó a producir tapabocas, que todo el mundo empezó a producir tapabocas. Es que, digamos, yo sugería revisar eso porque no tenemos un dato. Decir pocas, pues no quedaría bien ponerlo ahí, porque sería, pues no sería claro. Podemos poner lo que Rolf puso en el chat. No sé qué tan.
Rolf, ¿tienes algún dato más eh, como sobre eso, sobre los voceros que decían que solo habían dos empresas productoras de tapabocas con certificado de calidad? ¿Algún link, una información adicional? Yo acá en la página del INVIMA acabo de encontrar un dato. Eh, es de marzo, es del 5 de marzo, cuando todavía estamos en pandemia. Y dice, se realizó una investigación sobre el estado actual del abastecimiento de tapabocas convencionales desechables en Colombia, encontrando que existen 53 autorizaciones de comercialización de tapabocas, 45 de esos corresponden al registro sanitario de importación y 8 a fabricación nacional. ¿Podrías mandar el link para irlo revisando también? Aunque sí me gustaron esos datos que escuché. Me parecen buenos para ponerlos. Porque eso es de la página del INVIMA y el dato es de marzo, antes de la pandemia, pues antes de que nos encerraran a todos. Entonces pienso que podemos poner datos de ahí. Sí, si quieres los puedes ir poniendo para ver si, pues sí, para tenerlos ahí. Esto ya voy. Ya lo voy a poner. Espérate, busco acá otra cosa.
Esa es la referencia 2, ¿cierto? Eh, no, ya. Voy a poner ese dato también en el Word, porque creo que no, todavía no está. Yo creo que sí está, la verdad. Yo creo que yo lo había puesto antes. Listo, ¿qué más? Listo, ¿qué más ponemos? Yo creo que ya podríamos dejar como hasta ahí los antecedentes, pues por lo menos por ahora, ¿no? Y ya como seguir como más con una introducción a la problemática, pues al problema. Acá en la primera creo que hizo falta tapabocas desechables. Jonathan dice que si hablamos del valor de los tapabocas antes de la pandemia. Sí. Creo que en el link uno está. Sí, digamos que yo la pondría más como un dato adicional en la primera, porque como dato solo, entonces hechos. También es verdad. Entonces podemos poner antes era de 119.000 tapabocas mensuales a tanto. Entonces sí me parece que en los antecedentes no debemos poner que aumentaron al 124%. Eso no es un antecedente. Sí, dale, quítalo. Sí, eso está ahí mal parqueado. Es como, eso ya tiene que ir como en la introducción del problema, como. Podemos poner tapabocas mensuales a un precio promedio de tanto. Acá en lo que te habían puesto sobre el que se había triplicado el precio, dice que el N95 valía 2.700. Entonces no sé si ponemos ese dato. Pues no sé, porque de hecho en estos días estuve viendo unos tapabocas N95 a 2.000 pesos, aunque obviamente me generaron desconfianza su procedencia, pero es que a 2.000 pesos. No sé qué tan buenos sean, pero eran supuestamente a 2.000. Pero era la caja a 20.000, traía 10. Bueno, eso se ve sospechoso. Pongámosle Sí, entonces un rango de precios. bastante, porque
Podemos poner el mismo que está ahí en la. Podemos poner el mismo que está ahí en la página. ¿Cuál era? En la de, ¿en qué página? En el link número 1. De la. Mm, Ah, sí, 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 sí. De 300. Entre 300 y 1800. Vamos a poner. De 300 a 1800. Ese es el rango de precios que aparece en la noticia. Ponemos ese rango. Yo ya lo estaba poniendo ahí. No, es que no estoy viendo la diapositiva, estoy buscando. El de la matriz de involucrados, yo la puse ahí pues, pero hay que organizarla bien. Porque de hecho cuando la puse ahí todavía no habían puesto todos los datos. Entonces ahí, pues si quieren, yo pongo eso ahorita más tarde, ya lo organizo bien. Pero miren, y miren a ver si encuentran algún problema en el árbol de objetivos y en el árbol de problemas. Aunque yo los copié tal, pues los copié y los pegué tal cual de lo que habíamos hecho. Listo. Entonces, digamos, los antecedentes hasta ahí, ¿o qué? Sí, ya empezamos con la introducción. Pues mejor. Listo, entonces, ¿qué ponemos? Uy, hay que se mete el computador. No sé si poner la introducción ahí suena como, no sé, muy, es que suena más como a trabajo, entonces le pongo ese título o le pongo otro. ¿Cómo así? Es que ahorita estábamos hablando como que, es que la forma en la que yo estaba poniendo las cosas era como muy de trabajo, entonces no sé si le ponemos ahí introducción o le ponemos algún otro título más, como menos serio. Em, entonces, iniciamos poniendo los problemas de pospandemia o Espérate que estoy aquí mirando las diapositivas que había mandado. Le había mandado Tomás. Espera un momentico, ya vuelvo. Vayan haciendo eso, va a ser una cosa, ya vengo.
Bueno, entonces vamos comenzando, vamos sigamos ahí mientras que Alejandro vuelve. Entonces, ponemos, ya vi que estás comiendo. Con la llegada De de, esta. ok, entonces, vamos a decir como ante la situación actual, o ante, pues, es que sea con la llegada, no sé, vamos a decir como ante, bueno, ante la llegada de la pandemia por el COVID-19 se presentaron eh, nuevos problemas. Yo creo que Mónica se refiere a lo de alargar las diapositivas. Pues yo tampoco, la verdad, de si eso se puede. Sí, era con eso de las diapositivas, yo no sabía que se podían alargar. Por dos, ni idea. Pero pues, Rol, sí sabes, todo tuyo. Ante la llegada de la pandemia, pues por el COVID, no sé qué, se presentaron como nuevos, de pronto como nuevos retos. Yo pensaba primero, o sea, la idea que se me ocurrió fue hacer como la comparativa, como la contraposición de, ya mencionamos cómo estaba antes, ahora mencionemos cómo estamos después, y poner el dato del 124% que aumentó, ponerle que los precios se triplicaron. Entonces, no, entonces dejémoslo como lo tenías, como en la llegada de la pandemia. Pues pensé que lo ibas a hacer más tipo párrafo, pero pues sí, está bien hacerlo como listo. Entonces, dejémoslo más fácil así, dejémoslo como lo tenía. De pronto colocar como aumentaron, eh, ¿cómo ponemos eso? Pues que se diversificaron los productores. Entonces ya no solamente eran como los que venían, sino que ya también industrias pues que se dedicaban a los textiles también empezaban a dedicarse a eso, pues tipo los que se dedicaban que a la ropa y no sé qué solamente. Pues no Ah, sé, sí, pues acá ya que están hablando de eso, hay una noticia en el tiempo, ya va a pasar el link, donde habla que algunos almacenes, pues que algunos productores de ropa de éxito empezaron a producir tapabocas. entonces cómo lo ponemos. Mm, Diversificación de productores. migración de cambio de actividades económicas. Explosión de este sector, o no sé, auge de este sector o algo así. Más fácil, auge. Entonces, auge de la producción de tapabocas, algo así. Y ya ahí ponemos pues lo de la noticia que dijo Alejandro, pues ya la referenciamos ahí. Sí, ya lo estoy buscando, es que se me perdió. Aquí está. Miren, es que les voy a poner aquí en el chat. No sé qué les parezca, pero se me ocurrió poner antes de auge de la producción de tapabocas por la alta demanda, poner el porqué de esa demanda y poner ahí como eh, decreto que dice que es obligatorio utilizar tapabocas en espacios públicos. Eso sí tendría que buscarlo en el Word, como el link, pero pues sí ponerle eso.
Sí, por mí está bien. Sí, ponlo. Ya buscamos el link de ese decreto. Yo lo había Anda, pues, puesto en la matriz de involucrados. Espérense, yo lo busco un momento. así dale, búscalo porque ya después si decimos que es un decreto y termina siendo una resolución o cosas así. Entonces, Pero otra cosa que pues, acabo de caer en cuenta, no hemos hablado ni una sola vez sobre el problema, que nuestro problema es precisamente el aumento de desechos. digamos que ese título sería un poquito, habría que cambiarlo. Es que, digamos, ya explicamos cómo está la situación antes, pues deberíamos decir cómo cambió la situación ahora y cómo eso desembocó en el problema que tenemos ahora. Entonces, me parece que eso no es como tal una introducción. Pongo lo que acaban de dar por el chat, lo pongo en las referencias. Sí, ponlo, por favor. Listo, ese era el número 3. Ujú. Listo. Y entonces, ¿qué más ponemos ahí en esa diapositiva? Alejandra, ¿ya lo encontraste? El decreto. Sí, nada más. Es, vea, es que hay dos. O sea, en la resolución 385 del 2020 pues declaró la emergencia sanitaria. Y el decreto, este, ahí es cuando dicen que, pues que, o sea, hablan como de varias medidas que se tienen que tomar y el uso obligatorio del tapabocas. A mí me suena más el segundo. Ok, pues me parece. ¿Y dónde está el link de ese para ponerlo en las referencias de una vez? Ya te lo paso.
¿Lo pones acá en el chat o lo pones directamente en la diapositiva? Sí, yo lo pongo en la diapositiva. No, listo. Lo vuelvo a buscar aquí. Se me había perdido. Eh, listo, voy a pegar el link de. Puedes buscar el decreto y pego el link. Aunque aquí estoy viendo, pues eso lo despidió fue La la alcaldía alcaldía. de Medellín. Ujú. Porque el que yo vi es uno del Ministerio de Salud, pero es para el Ujú. transporte público. También lo estoy viendo aquí, pero ese también ese es de Bogotá. No, el de Minsalud es a nivel nacional. Ah, ok. Es que, espera que creo que están en la página de la pre. Vamos a ver acá. Yo acabo de poner ahí como reglamentación de uso de tapabocas obligatorio en espacio público, algo así. Entonces, pues ya después sería como ponerle la referencia. O si le quieren cambiar algo también. Eh, Mm, Creo que de eso no hay en el Word, pero tenemos información sobre el uso el tratamiento de esos desechos de tapabocas ahora. Entonces es como cada quien va y lo bota en su basura y eso termina como allá donde botan la basura, pero no sé, algo más específico. no, de pronto voy a mirar el árbol, la matriz de involucrados a ver si hay algo. Porque, digamos, sería bueno que introdujéramos, pero no pusiéramos la información del árbol. Entonces ahí hablaríamos como de todas esas noticias de, no, que ahora la contaminación en los océanos es por el montón de tapabocas. Es que le debemos decir a la profe, como decirle que deben enviar la diapositiva, de parte de los árboles. No, Sí, es que yo pensé que para esta hora ya habría pasado por, pues, a chequearnos, o Eric, de pronto. pues que acuérdate que ya está en una cita médica. Yo dijo que no había clase. Pues realmente en ese momento no estamos en clase, estamos en tiempo de, no sé, de estudio autónomo, lo que sea.
Sí, es que yo creo que es lo que hay que hacer, Jonathan. Pero entonces, ¿qué más le ponemos a las diapositivas? Que no sé cómo más ponerle a las diapositivas. Yo Es que pensaría, deberían, cuéntame. deberíamos guiar más o menos por las diapositivas de... Pues yo creo que ahora lo que haríamos de hacer es como otra diapositiva y ahí ya poner como un párrafo que diga, ante la situación anterior, se vio la problemática de realizar un tratamiento a los desechos por los tapabocas, por la gran, pues como decimos, por el alto consumo de tapabocas. eh, y ante esto se basa, pues y con esto nuestro proyecto busca no sé, mitigar pues dar dar solución a ese problema por medio, bueno, pues como algo así, no sé, o sea, como empezar ya a hablar más fácil de por qué elegimos el problema y todo esto. ¿O qué dicen? Venga, miremos las diapositivas de los que más nos mandó. Entonces, ellos empiezan con antecedentes. Y ellos hacen lo mismo que no transforman antecedentes, sino que lo hacen Gracias. más, más completo. Entonces yo digo, por ejemplo, podemos hacer lo que, por ejemplo, con datos que yo expuse cuando expuse la primera vez, que por ejemplo decía, un tapabocas tiene en promedio tales medidas. Y entonces en promedio es tanta tela, pues tanta área, todo eso. Sí, podríamos hacer como, no sé si en otra diapositiva o adjuntarlo ahí, pero empezar a hablar eso. Yo también estaba viendo la presentación inicial de ustedes y ahí hablaban de medidas, hablan de las mascarillas no se pueden reutilizar. A mí me parece que eso tiene que ir ahí, tiene que estar grande y como para que todos los vean. Y tiene que ser algo que digamos. Es que yo digo que podemos usar gran parte de esas, pues, de las diapositivas. Entonces, decir, puedes decir todo esto, por ejemplo, la producción de tapabocas ha alcanzado 10 millones por mes. Una mascarilla quirúrgica está compuesta en promedio de 3 a 4 capas de tela, como la medida de la foto, y según la OMS deben ser cambiadas cada 3 o 4 horas. Una persona en promedio consume 3 mascarillas diarias. Yo creo que podemos poner esos datos en una diapositiva. Sí, a mí me parece que sí deberíamos ponerlos. ¿Dónde sugieres ponerlos? Es que yo digo que la parte de antecedentes no ser una sola diapositiva, ser varias. Pues va a crear aquí otra diapositiva, va a crear aquí otra diapositiva y si no les gusta la borramos. No, sí, dale, agrégale eso que Jonathan también está de acuerdo.
Entonces yo digo, listo, por ejemplo, poner esa diapositiva. En otra diapositiva poner esto, por ejemplo. Poner esto. Y acá decir que las mascarillas que las mascarillas no son reutilizables, que las telas de las mascarillas son telas de, por ejemplo, de polipropileno. Pues, algunas de las capas de las mascarillas son de polipropileno. El polipropileno es un polímero, o sea que no es, o sea que no se descompone rápido. Yo estuve buscando cuando hice, pues cuando expuse la primera vez, expuse yo solo, y el polipropileno tarda aproximadamente 400 años en biodegradarse. Entonces yo digo que ese dato lo podemos poner ahí. Sí, dale, si quieres los vas poniendo. Aunque es que ahorita dice, podemos poner esto y entonces no estábamos viendo nada. Creo que fue un poco confuso. Estabas mostrando el tapabocas de la quinta diapositiva, ¿cierto? Sí, eso. Entonces digo, podemos poner esta imagen y poner generalmente como, no sé cómo poner la idea de que pues es que las hacen de polipropileno porque es un polímero, entonces ayuda pues como a evitar que la humedad, no sé cómo poner eso, ¿cómo lo podríamos poner? Eh, que si Hola. podría, que si podrías repetir, dice Rolf. Las telas son de un polipropileno no tejido. ¿Por qué las hacen de un polipropileno? Eso es un polímero, un plástico. Entonces lo que pasa es que las hacen para evitar que pase la humedad. Pues di que eso mismo, que sirven para impermeabilizar el tapabocas ante la humedad del ambiente. Pues que no son para evitar la humedad del ambiente, es para, pues sí son para impermeabilizar, pero no para la humedad del ambiente. Porque uno habla y uno expulsa gotículas para que las gotículas no pasen. Porque si es una tela de algodón, las telas de algodón si pasan las gotículas, se absorbe, la tela de algodón no absorbe las gotículas. Exacto. Es que debido a las condiciones a las que está sometido o algo así, podríamos referirnos a condiciones, porque si nos ponemos a decir que las goticas de saliva, que no sé qué, entonces es mejor dejarlo general. El ambiente en el que está es Por propicia que, ejemplo, las mascarillas están hechas de telas de polipropileno no tejido que tardan en descomponerse 400, en biodegradarse 400 años. Listo. exacto, Rolf, disminuye el paso de la humedad. Porque los poros, digamos, en el algodón serían más grandes que en uno de estos compuestos. Entonces, como los poros son más grandes, la saliva pasaría por ahí. Y pues entonces dejaría entrar como todo más fácil. Y saldría todo más fácil. Pero listo, lo dejamos así, ¿les parece? Pues como lo acabo de poner. ¿Qué tamaño está esta letra acá?
Sí, abajo entonces vamos a poner lo de que no es reciclable. Yo digo que esta primera diapositiva, lo de las mascarillas, podemos poner, existen diferentes tipos de mascarillas según su uso según su, no, Sí. A ver, entonces al inicio de esa diapositiva. Ah, ya, gracias. Ok. Entonces, pondríamos que existen diferentes tipos de... lo podemos poner así, ¿les parece? Existen diferentes tipos de mascarillas. Mm, Poner encima como grandecito que se, vamos a ver si la encuentran H. diferentes tipos de mascarillas tienen su uso y su nivel de protección. Yo sé que es algo como más de escritura, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos dependiendo de su uso? Eso ya no Pues, viene tanto a nivel de protección. De, dependiendo de sus necesidades en protección o algo así. Ah, no, mentiras, no mentiras. Yo creo que sí está bien así. Porque pensé en uso industrial y ya dije como sí, que ahí. pues voy a poner eso más chiquito para que me quede bien la imagen, que la imagen es más bien pequeña. Entonces, Alejandro, que Rolf dice que si puedes compartir la pantalla, por favor. ya voy. Pero es que se me estresa mucho el computador con partiendo la pantalla. Ya voy a compartir. Ustedes ya lo están viendo. Sí, ya estamos viendo. ¿Les parece si los ponemos así intercaladitos? Uno por un lado, el otro para el otro, uno por un lado, el otro para el otro. Es que todo el mismo lo es muy raro. No me gusta. Sí. Sí. Acá ponemos acá que no son reutilizables. En esta de acá. Sí, está Ah, bien. sí. Aunque no sé si ahí queda ya muy recargado, porque digamos en la siguiente queda como complementando esa información. La siguiente dice lo de, pues podríamos ponerlo para no recargar esa diapositiva y pues la siguiente tiene espacio. Y esta dice que el propileno no tejido tarda en degradarse
400 años y decimos que no son reutilizables, entonces significa que todos esos desechos estamos implicando que van a tardar 400 años en que todos esos desechos se vayan, digo. Les podemos ponerlo como dos puntitos. Las mascarillas no son reutilizables. Sí. Solamente siempre un poco más grande. Acabo de poner, generalmente las mascarillas tienen capas de polipropileno no tejido, porque también tienen capas de otras cosas. Es decir, como tienen capas de... Pues sí. y otros polímeros. Listo, ¿así les parece? Em, pues si ponemos, ¿por qué no ponemos solo polímeros? Para no recargar. Bueno, listo, ¿qué más? Busquemos a ver cuánto están. No aparecerán precios de. Ponemos el dato de que vamos a tener que utilizar la mascarilla por otros 2 años. No sé, como quieran. Digamos, a mí me parece bien en esa anterior diapositiva. Entonces ponlo. Yo me tengo que ir ya para clase, entonces, ¿les parece mejor si nos reunimos pues este fin de semana y pedimos como una asesoría a él y ahora? Sí, reunámonos el fin de semana. Sí, Yo también bueno, estoy entonces cansado. es más fácil con nosotros. Sí, no, entonces nos reunimos el fin de semana. Sí, Listo. Bueno, los dejo. Chao. chao.